Una época difícil, había racismo, violencia, lo que solo trajo destrucción entre las pandillas. La familia de Eva pertenecía a los latinos, y cierto día la chica notó como uno de sus vecinos moría frente a sus ojos. La policía no supo quién era el culpable, pero como su padre era respetado en el barrio, fue él a quien se llevaron. Poco después llegó a su iniciación en la pandilla. Eso significaba una golpiza. Así aprendería a no quebrarse. Con el tiempo Eva comprendió que todo en Long Beach se resumía a pandillas. Estaba la de asiáticos, la de negros y claro la de latinos. Entre todos peleaban por territorio. Por eso en cualquier momento podían morir. En cierta ocasión los asiáticos la atacaron a ella y su novio. Pago claro la defendió, así que ella corrió. Sin embargo en el parque se encontró con otra pandilla. Para ella la vida era la guerra. Ahora pasemos con la señorita Irene Grewell. En 1994 Irene acababa de graduarse y estaba ansiosa por empezar a dar clases de literatura en la preparatoria Woodrow. Aquí la señorita Campbell explicó que comenzaría dando solamente primero y segundo año. Aparte las cosas no eran tan sencillas como ella creía. Verán, muchos chicos acababan de salir de reformatorios. Tampoco se les daba mucho leer, así que era mejor no darles libros complicados y dejar poca tarea. Campbell agregó que era una lástima que llegara hasta ahora. Antes la escuela solía ser un lugar de prestigio. Sin embargo, al entrar en vigor el programa de integración, los mejores estudiantes se fueron del lugar. Erin comentó que justamente había elegido la escuela por el programa. Antes de entrar a la universidad pensó estudiar Derecho para defender personas en la corte. Sin embargo, notó que para ese entonces sería tarde para los chicos. Era mejor ayudarlos desde las aulas. Camille respondió que le gustaba su actitud. Aún así recomendaba guardar su collar de perlas. A pesar de la recomendación, Erin asistió con ellas al día siguiente. Notando que lo que decía Campbell era verdad. Que unos chicos comenzaron a pelear justo al iniciar la clase. Poco más tarde Erin conoció a Brian, el profesor que enseñaba a los alumnos de tercero y también a los de excelencia académica. El sujeto le dijo que no se desanimara. En unos años podría enseñar a alumnos de tercero y para ese entonces la mayoría de malos alumnos había dejado la escuela, lo que dejó bastante pensativa a Erin. Volviendo con Eva, a la chica no le gustaba ir a la escuela. Asistía solo porque su agente de libertad condicional la había amenazado. Era eso o el ejército. Lo que la gente no sabía es que la escuela era otra guerra. Ahí estaba el pequeño Camboya, la Tierra Blanca, el Gueto y el pequeño Tijuana. De vez en cuando alguien de las otras pandillas cruzaba por su territorio sin pedir permiso. Ahí sabías que venían los problemas. Por eso Eva entre clases abrió las puertas de la escuela a su novio y otros miembros de la pandilla para atacar al chico de naranja. Esto causó un alboroto en la escuela. Era todos contra todos. Erin vio la situación con temor. Incluso un chico estaba por sacar un arma, pero al verla prefirió huir. Al llegar a casa nuestra amiga abrazó a su esposo Scott. No debía mencionar lo ocurrido a su padre Steve. Al caer la noche vieron al hombre en una cena donde lo primero que hizo fue preguntar por el trabajo de Scott. Se suponía que era arquitecto, pero no trabajaba de eso. Los chicos explicaron que estaba en un descanso. El anciano también comentó que Erin era brillante y desperdiciaba eso siendo maestra de pandilleros. Scott apoyó a la chica y al llegar a casa le dijo que no dejara que su padre la afectara. Al día siguiente Erin intentó enseñar poesía con una canción de Tupac. A Eva le pareció ridículo, así que Jamal comenzó a burlarse. Ahora Erin le dijo al chico que cambiara de lugar con Ben. El chico, al ser el único blanco, tenía miedo de moverse hacia atrás. De hecho, desde el primer día deseaba cambiarse de salón. Cindy tampoco quería sentarse cerca a Yamal, pero nuestra amiga ignorándolos cambió a todos. Con los días hubo más peleas, incluso varios chicos dejaron de ir, pero finalmente todos regresaron. Cierta noche al salir a pasear, Eva y Paco notaron que el chico de naranja estaba en una tienda. Dentro también se encontraba Cindy con otro chico. Paco, aprovechando que lo tenía en la mira, sacó su arma. Sin embargo, un sujeto se quitó y quien terminó muriendo fue el amigo de Cindy. Y el barrio le había enseñado a Eva que tenía que proteger a los suyos. Por eso culpó al chico de naranja en vez de a Paco. Y aunque Cindy sabía la verdad, prefirió no decir nada. Poco después Tito hizo una caricatura de Yamal, lo que hizo sentir mal al chico. Erin no sabía cómo llevar la situación, pero pronto tuvo una idea. Ella había visto un dibujo que parecía en un museo, solo que en lugar de ser un chico negro era un judío, así que en lugar de grandes labios tenía una gran nariz. Ese dibujo fue puesto en los periódicos por la pandilla más famosa de la historia. Sus pandillas parecían principiantes junto a esa, ya que en lugar de conquistar vecindarios, conquistaban países enteros. Lo habían hecho acabando con todos los demás solo porque no les agradaban. Así había empezado el holocausto, y parecía que justo ellos pensaban así. Los chicos comenzaron a discutir entre ellos. Sin embargo, Andrea interrumpió. No le daría su respeto solo por ser profesora. Eva también agregó que para Erin todo era fácil. Después de todo era blanca, y la odiaba por eso. Odiaba a los blancos porque los policías habían acabado con sus amigos sin motivo. También se habían llevado a su padre. Todo se trataba del color.
Ben aquí quería marcharse, pero Marcos dijo que era su forma de vivir. Si tenían suerte llegarían a los 18 y morirían como guerreros. Así ganarían respeto. Los hormigas respondió que cuando murieran las personas seguirían con sus vidas, y nadie los recordaría porque solo dejaron cosas malas en el mundo. Tito, cambiando de tema, preguntó qué era el holocausto. Así ni notó que solo Ben sabía lo que era. En cambio, todos excepto Ben les habían intentado disparar alguna vez. Para enseñarles del holocausto, Erin pensó llevarles libros del diario de Ana Frank. Sin embargo, la señora Campbell se negó. Si les daban esos libros jamás volverían, refería a que estuvieran guardados. Erin preguntó si podía hablar con la junta sobre eso, lo que solo molestó a la mujer. Ella era la autoridad y decía que no. Erin preguntó a Brian si la podía apoyar con Campbell. Quizá los chicos se podían identificar con Ana Frank. Brian solo se volvió diciendo que los chicos eran criminales. No se parecían en nada a Ana Frank. De hecho, deseaba que se acabara el programa de integración para que se fueran. Decepcionada, Erin salió al patio notando cómo todo se dividía. Por eso al día siguiente realizó un juego. Jerry les haría una pregunta y si coincidía con ellos se acercarían a la línea. La primera pregunta fue si alguien tenía un nuevo disco de Snoop Dogg, así que la mayoría se acercó. La siguiente pregunta fue si habían visto Boys in the Hood. De nuevo la mayoría se acercó. Otras preguntas eran si vivían en los suburbios, si conocían a alguien en la cárcel, si habían estado en la correccional, si conocían a alguien en una pandilla, y si alguien cercano había muerto por las mismas. En cada una de las preguntas la mayoría se acercaba a las líneas. Así notaron que no eran tan diferentes unos de otros. Todos habían perdido a alguien a pesar del color, por eso mencionaron los nombres. Para terminar, Erin les entregó diarios a cada uno. Ese sería el proyecto del semestre. Podían escribir lo que quisieran, desde su día hasta canciones, pensamientos o poemas. La profesora mencionó que no los leería, solo echaría una ojeada para ver si escribían. Sin embargo, si querían que los leyera, los podían dejar en el armario. Al oír esto, los chicos no se acercaban. Sin embargo, Brandy, quien era muy callada, tomó la iniciativa. Así fue que los demás fueron por el cuaderno. Al llegar a casa feliz, Erin le contó a Scott. No obstante, el sujeto mencionó que de hace mucho tiempo no hablaban de otra cosa más que de los chicos. Era mejor tener un rato de pasión. Erin dijo que no podía. Debía ir a la reunión con los padres. Al caer la noche vio cómo Brian despedía a los padres. Sin embargo, con ella ninguno asistió, aunque notó algo que la puso feliz. Muchos de los chicos habían puesto sus diarios en el armario. La razón... Cada uno quería ser escuchado. Al leer, nuestra amiga notó que cada historia era tan trágica como la anterior. Por ejemplo, Brandy sufría de violencia doméstica y cierta noche cuando su madre no tuvo para la renta, tuvieron que pasar la noche en la calle. Marcos, por su parte, de pequeño tenía un amigo llamado Clive. Otros chicos siempre los molestaban, por eso Clive consiguió un arma. Sin embargo, al no saber usarla, terminó disparándose. Marcos esperó a la policía junto a su amigo, pero los oficiales al verlo no hicieron preguntas y simplemente lo enviaron a la correccional, donde pasó días horribles. Andrea, por su parte, tenía un hermano en prisión. Su madre al verlo se acordaba de su hermano, así que ya no lo miraba en absoluto. Las otras historias trataban de lo mismo: violencia, pandillas, muerte, tristeza. Erin le contó a su padre. No sabía qué hacer con los chicos. Su padre le dijo que solo cumpliera con su trabajo, y si no podía conseguir otro. Esto le dio una idea a la chica: conseguir otro literalmente. Así pagaría material para los chicos. Scott le dijo que no debía hacerlo, pero ella respondió que era temporal. No se debía preocupar. Por los días Erin le llevó libros a los chicos. Esos eran sobre un pandillero, así que conseguiría permiso. El encargado del distrito, el doctor Cono, estaba convencido, pero al oír las intenciones de Erin de también llevarlos de excursión, comenzó a pensarlo. Después de todo, ¿qué sentido tenía decirles que estudiaran para después decirle que no tenían recursos para ellos? Aparte, no les estaba pidiendo dinero. Ella se encargaría de todo. ¿Y cómo planeaba hacerlo? Así es, nuestra amiga tomó un tercer empleo. Esta vez en un hotel los fines de semana. Scott le dijo que no podía hacerlo, pero Erin comentó que lo haría ahora que eran jóvenes. Así él podría regresar a la escuela y terminar su carrera de arquitectura, lo que dejó muy serio al sujeto. Poco después Erin notó que el doctor había aceptado su petición. Así que junto con su padre recogió a los chicos para llevarlos a un museo. Ese día un sujeto le pidió a André ir con él, pero el chico prefirió ir con sus compañeros. El museo era sobre el holocausto. Al inicio cada uno les daba una foto de un niño con sus datos, y al final del recorrido sabían si habían sobrevivido o no. Los chicos no conocían a esos niños y estaban acostumbrados a la muerte. Sin embargo, después de saber lo que era el holocausto, a varios les resultó imposible no llorar. Así esto tuvieron una cena con varios sobrevivientes, lo que hizo pensar a todos que Erin era una gran profesora. Por su parte, Scott esperaba a Erin, quien solo llamó para decir que llegaría tarde. Después de la charla, un chico se deshizo de su pistola. Marcos también llegó directo a su escondite a escribir. Extrañaba a su madre. Al pasar al año siguiente, Ryan en su clase pidió hablar a Victoria. Quería escuchar la perspectiva negra del libro que había leído en el verano. Esto molestó a la chica, así que fue a ver cómo era la clase de Erin, quienes para este punto se llevaban genial.
Erin recibió a todos con bolsas con libros y un brindis. Brindarían por el cambio. Todas esas voces que les decían que no podían quedarían silenciadas. La primera en brindar fue Gloria. Brindaba porque todos le decían que estaría embarazada a los 16 y no lo estaba ni estaría pronto. Otra chica brindó porque algún día dejaría las pandillas y no moriría. Marcos contó que su madre lo abandonó cuando se unió a las pandillas, pero ahora solo quería que lo perdonara y lo viera graduarse. Un chico interrumpió, quería leer algo de su diario. Ese verano había sido el peor verano de su vida. Los habían desalojado. Mientras lo hacían, su madre lloraba, algo que se sentía peor que las balas. Ahora se preguntaba por qué ir a la escuela a sacar buenas notas si era una persona sin techo. Pensaba que los demás se reirían, pero al llegar solo fue recibido gratamente por sus compañeros y su profesora loca y literatura, que aún le daba esperanza. Eso lo hacía olvidarse de sus problemas, ya que aunque no tenía casa, estando en clase se sentía en su hogar. Todos los chicos terminaron abrazándolo, así que Victoria pidió cambiarse. Camille molesta preguntó por qué lo haría, así que la chica explicó que en múltiples ocasiones Brian la había tratado de manera racista. Volviendo con Erin, nuestra amiga le contó a Scott que tenía una alumna de excelencia. El sujeto molesto preguntó si podía enseñar a alguien inteligente. Después de todos los demás no lo eran. La chica preguntó qué ocurría. Él no era así. Scott respondió que le decía a todos que era arquitecto y que su trabajo era solo temporal, pero la realidad es que le gustaba el empleo. Ya no quería volver a la escuela, estaba viejo para eso. Volviendo con los chicos, todos comenzaron a leer el diario de Ana Frank. La historia era cautivadora, así que Eva preguntó si Ana acabaría con Hitler. Erin respondió que siguiera leyendo, así que la chica días después volvió con otra pregunta. ¿Acaso Ana se casaría con Peter? Erin respondió que siguiera leyendo, y tiempo después la chica llegó llorando, porque Rayos no le había dicho que Ana moría. Ese final no estaba bien. Marcus dijo que moría porque era la realidad, sin embargo para él seguía viva. Muchos morían en las calles, pero ¿cuántos tenían un libro? Por eso la historia era excelente. Aparte adoraba a Mick Geese, la señora que la ayudaba, por eso consiguió otros libros de ella en la biblioteca. Eso le dio una idea a Erin. En lugar de hacer un reporte del libro, quería que escribiera una carta a Mick Geese contándole cómo se habían sentido al leer el libro. Incluso podrían contarle sus experiencias personales. Claro, no las enviarían, solo era parte de la tarea. Los chicos dijeron que sería genial que la mujer las leyera, o incluso mejor, podrían llevarla a la escuela. Argos al oír esto pidió acompañarla, y eso sería genial. Erin no sabía si era posible, pero lo intentó. Por eso, para sacar fondos, los chicos vendieron comida, organizaron conciertos y por supuesto en clases bailaban con guiones. ¡Claro que sí! Fue entonces que tras un par de llamadas lograron que la señora asistiera a la escuela, y Marcos, como había dicho, la acompañó del brazo. La viejecita contó que cuando los soldados descubrieron a Ana Frank en su casa, ella tomó todo lo que tenía de valor para intentar sobornarlos. Por eso los objetos le apuntaron a la cabeza. Podrían haberle disparado, pero la dejaron ir. A partir de ahí no hubo un solo día en el que no pensaba en Ana Frank. Marcos le dijo que nunca había tenido un héroe, pero ella era su heroína. La mujer respondió que ella no era ninguna heroína, simplemente había hecho lo que era lo correcto. Por cierto, había leído cada una de sus cartas. Ellos eran los verdaderos héroes cada día que vivían. Las palabras de la anciana resonaron en la cabeza de Eva. No sabía si apoyar a su novia en la corte o hacer lo correcto. Por su parte, Marcus fue con su madre. Quería cambiar y no podía hacerlo solo. La mujer entendió, así que lo dejó pasar a casa. Al día siguiente llevó el juicio del chico de naranja. Eva contaba que se había puesto violento. Estaba por culparlo, pero simplemente no pudo. Por eso dijo la verdad. El culpable era Paco. Al volver a casa, la chica empacó para huir. Sin embargo, los miembros de su pandilla la atraparon. Estaba viva porque respetaban a su padre, pero algún día obtendría su merecido. Eva le contó lo ocurrido a Erin. Ahora viviría con su tía. El lugar estaba bastante lejos, así que quería preguntarle si podía quedarse hasta tarde para hacer su tarea ahí. La profesora respondió que sí. Ella la acompañaría, incluso la podía llevar si necesitaba. Tras esto, Cindy se acercó. Había hecho lo correcto. Con el tiempo las clases siguieron, al igual que nuestra amiga en sus otros dos trabajos. Cierto día la mujer les mostró un documental de los jinetes de la libertad, un grupo interracial que había peleado por derechos civiles. Para esto viajaron en un autobús con chicos negros enfrente y blancos atrás. Muchas personas se molestaron con esto, así que atacaron el autobús. Entonces que Jim Sawyer se ofreció a salir primero para que sus amigos pudieran huir. El sujeto fue golpeado casi hasta la muerte, pero había sido un acto de valor. Él notó que él podía haber mentido para que lo cambiaran de salón, pero también tuvo valor. Se había quedado ahí y era una gran decisión. Ese día al llegar a casa y notó algo. Las maletas de Scott. Así es, el Dr. Shepard se iba de la casa. Julie de Karate Kid 4 pensó que era porque no le ponía suficiente atención, pero Scott respondió que no era eso. Sabía que lo que hacía por los chicos era noble. Estaba orgulloso, pero quería vivir su vida sin sentirse mal porque él podía salir y ella estaba trabajando. La chica respondió que había descubierto algo que le encantaba. Ayudar a los chicos la hacía sentir genial. Entonces, ¿para qué me necesita? Respondió Scott. Porque eres mi esposo. Erin, si tuvieras que elegir entre nosotros